Hola, ¿cómo están? Sean todos pues bienvenidos a este nuevo video de este proyecto 4 para pues la básica media, ¿no? En esta ocasión vamos a revisar las actividades de la semana 3. Vamos entonces a dar una pues sugerencia de cómo resolver esas pues actividades de esta semana 3, ¿sí? Ya que pues ya hemos analizado anteriormente las actividades de las semanas pues 1 y 2, ya que tenemos pues las actividades de la semana 3. Para esta semana tenemos pues asignaturas de lengua y literatura, tenemos pues matemáticas, estudios sociales, educación cultural y artística y pues inglés. El tema central pues de esta semana dice relacionando mi conocimiento y pensamiento. La actividad 1 dice recursos para recrear textos de literatura oral y escrita. La narración dice aquí nos dan una pequeña pues introducción, ustedes pueden pues leerla, si es una introducción para pues esta actividad 1. Recuerden pues ustedes pueden encargarse de leer toda esta ficha. Sí, aquí nos centramos pues únicamente en las actividades. Luego nos piden pues leer el cuento popular de la literatura ecuatoriana que consta en la página 33 del texto integrado de quinto año de educación general básica, ¿no? Del Ministerio de Educación. Ese texto pues lo tenemos en esta parte de acá. Recuerden que si ustedes no tienen este texto les voy a dejar pues un link en donde pues ustedes pueden descargarse este y todos los textos pues de quinto año y de la básica media, ¿no? Y entonces aquí vamos a irnos a la página 33, que es donde se encuentra ese cuento que nos piden pues. Miren acá, ahí está. El cuento en la página 33, el cuento dice Ansiosos de Oro. Entonces vamos a pedirle pues a sea papá, mamá o algún familiar que viva con nosotros que nos pues narre este cuento. Sí, que está pues toda esta parte de acá. Miren. Entonces en base a la lectura pues de este cuento que pues habla acerca pues, de unos hermanos que deseaban tanto pues de encontrar oro, y su padre pues les indicó que oro se encontraba pues en un terreno, ¿no? Ellos tenían que pues trabajar ese terreno e iban a encontrar oro. Sin embargo pues lo que les hizo pues fue sembrar papas, y obviamente pues al final al sembrar las papas, al cosecharlas y al venderlas pues por fin obtuvieron oro, ¿no? Pero obviamente pues ellos estaban desesperados por pues tener oro rápidamente. Bien, entonces al leer pues este cuento nos piden pues luego narrar este cuento de forma oral a una persona que iba con nosotros, ¿sí? Y al terminar pues de narrar este cuento vamos a preguntarle cuál es la moraleja o lección que el cuento transmite, ¿sí? Bueno, en este caso pues podemos obtener más de una enseñanza, ¿no? Más de una moraleja tal vez este cuento, ¿no? Pero pues obviamente ustedes deben pues en este caso escribir la moraleja que pues les responda a la persona a quien ustedes le están narrando, ¿no? Así es que pues no va a haber una respuesta específica para esto. Eso depende pues de la persona que escuche el cuento, ¿no? Va pues a tener su propia enseñanza y su propia pues moraleja. Y eso nos piden pues escribirle en una hoja esta pues respuesta que vamos a obtener. Y bueno, pues en mi caso pues al hacer esta actividad, recuerden que el tema era pues relacionando mi conocimiento y pensamiento. Y esta actividad uno decía recursos para recrear textos de literatura oral y escrita. Entonces aquí, al pues le narrar este cuento, ¿no? a una persona pues que vive conmigo, le pregunté, ¿no? ¿Cuál es la moraleja o lección que el cuento le transmitió? Y me respondió por lo siguiente, miren. Dice entonces que aunque no veas buenos resultados rápidamente, debes seguirte esforzando por alcanzar tus metas. Miren, bueno, claro. En ese cuento pues los hermanos querían pues rápidamente obtener oro, ¿no? Sin embargo pues ellos fueron pues por sugerencia de su papá, fueron trabajando en el terreno, y al final se dieron cuenta pues que sí lograron conseguir oro, ¿no? Y eso fue pues obviamente con trabajo y esfuerzo más que todo. Entonces la moraleja que a mí pues me ha comunicado la persona a quien yo le narré este cuento. Ustedes recuerden colocar aquí la moraleja que pues obtuvo la persona a quien ustedes le pues narraron el cuento de forma oral. Bien, vamos entonces a continuar con la actividad número 2. Es una actividad pues de matemática que dice construcción de paralelogramos. Aquí nos dan una breve definición de lo que son los paralelogramos. Indican pues que sus lados opuestos son paralelos e iguales. Aquí nos dan algunos ejemplos, ¿no? de paralelogramos. Dice que sus ángulos opuestos también son iguales y sus diagonales se cortan en un punto medio. Son las pues características de los paralelogramos. En este caso nos pide acá ahora explorar nuestros conocimientos sobre el cuadrado y sus diagonales, y para este ejercicio necesitarás una hoja de papel. A continuación realiza los siguientes pasos. Nos piden pues aquí hacer varios pasos. En esta parte de acá, aquí les dan una imagen
que podemos pues guiarnos en esa imagen para hacerlo. Y luego nos piden pues aquí resolver una situación y reflexionar en base a eso. Muy bien, entonces vamos con esta pues actividad número 2 que dice construcción de paralelogramos. Dice aquí explora tus conocimientos sobre el cuadrado y sus diagonales. Para este ejercicio necesitarás una hoja de papel. A continuación, realiza los siguientes pasos. Dice corta un cuadrado de 12 centímetros de lado, es decir, entre esa hojita vamos a cortar, pues vamos a medir, ¿no? Un cuadrado que tenga pues 12 centímetros por cada lado y lo vamos a cortar, ¿sí? Luego dice acá, dobla el cuadrado por cada una de las diagonales y ábrelo nuevamente. Entonces en este caso pues al hacer eso se va a quedar aquí marcado, ¿no? Unas líneas, ¿verdad? Entonces pues doblen ese cuadrado y nuevamente pues lo abran nuevamente. Van pues aquí a obtener unas señales, ¿no? Que se van a hacer pues por los dobleces que hicimos, ¿no? Dice acá qué tipos de líneas se formaron. Estas que están acá, ¿no? Nos piden pues aquí que respondamos, ¿no? ¿Qué tipo de líneas se formaron? En este caso pues yo puedo responder que se formaron pues líneas rectas, como podemos aquí observar, bien, que van pues de un vértice a otro. Es decir, que van pues de este punto que está aquí, donde se juntan estos lados acá. Esos pues son los vértices, ¿no? Si notamos pues esas líneas van de un vértice a otro, ¿no? Y esas líneas pues son diagonales, miren, sí, es lo que pues podemos aquí contestar respecto pues a qué tipo de líneas se formaron. Dice acá luego, ¿qué tipo de relación hay entre ellas? Bueno, aquí yo he colocado pues que ambas rectas se cortan en un punto, miren, este punto pues es este de acá, sí, y además pues vemos que esas rectas pues son perpendiculares, ¿verdad? Muy bien, luego pues la siguiente parte dice, marca uno de los vértices con la letra A. Recuerden, el vértice sería pues entonces este de acá, sería el vértice A, y su opuesto con la letra B, es decir, el que está pues en esta parte de acá sería pues el vértice opuesto, que sería pues el de acá, con la B marcamos. Luego en esta parte indica acá, marca el otro vértice con la letra C, es decir, pues este vértice con la letra C, y su opuesto con la letra D, es decir, el que se encuentra pues en esta parte de acá sería pues el vértice opuesto pues con la letra D. Bien. Luego se marca el punto de corte de las diagonales con la letra O, es decir, este punto que está en la parte aquí donde se cortan pues ambas diagonales pues con la letra O. Muy bien. Y así pues hemos identificado las diagonales pues de este cuadrado. Bien. Luego pues nos piden ahora resolver la siguiente situación. Un rectángulo tiene 28 centímetros de perímetro y uno de sus lados mide 4 centímetros. Aquí nos preguntan, ¿cuántos cuadrados de 2 centímetros por lado se necesitan para armar ese rectángulo? Bien, entonces en esta parte vamos pues aquí a trazar el rectángulo. Nos indican además que uno de los lados de este rectángulo mide pues 4 centímetros. Por ende pues obviamente recuerden que los paralelogramos pues sus lados opuestos pues son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, si este lado vale 4 centímetros, este de acá también vale 4 centímetros. Bien, recordemos que el perímetro de este rectángulo es 28 centímetros. Eso indica entonces que la suma de este lado más este lado más este lado y más este lado de acá debe dar entonces 28 centímetros, puesto que eso pues indica que es el perímetro, ¿verdad? Por lo tanto aquí pues si aquí sumamos este 4 con este 4 nos va a dar pues 8 centímetros, ¿verdad? Y si el perímetro es 28 y sabemos pues que este lado con este lado de acá son iguales, deben pues medir lo mismo, eso indica entonces que tanto este lado pues va a ser 10 centímetros y el de acá también va a valer 10 centímetros, puesto que miren, al sumar 10 centímetros más 10 centímetros daría entonces 20 centímetros, más 4 sería 24 y más 4 sería entonces 28 centímetros, por lo cual aquí tenemos pues el perímetro que nos indican que es 28. Bien, una vez pues que ya sabemos cuánto valen pues las dimensiones de este rectángulo, nos pedían pues que determinemos aquí cuántos cuadrados de 2 centímetros por lado se necesitan para armar ese rectángulo. Entonces aquí la idea es ir dividiendo cada uno de estos lados, pues tomando en cuenta justamente esta parte de acá que son pues 2 centímetros, dado que nos piden, recuerden, que determinemos cuántos cuadrados de 2 centímetros por lado se requieren para pues armar este rectángulo. Por lo tanto trazamos aquí esta recta que divide pues a este lado pues en dos partes y cada parte tiene pues 2 centímetros. Recuerden que esta parte de aquí a esta parte de acá mide pues justamente 2 centímetros, ¿verdad? Y de igual forma pues hacemos con este lado de 10 centímetros, es decir,
Aquí trazamos pues una línea cada 2 centímetros de esta forma. Así, miren. Sí, y recuerden que cada una de estas divisiones pues mide 2 centímetros, puesto que nos piden que sea pues cuadrados de 2 centímetros por lado. Muy bien. Luego pues aquí únicamente nos quedaría contar los cuadrados, puesto que si aquí notamos cada cuadrado pues tiene 2 centímetros por cada lado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos pues, si contamos tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadrados. Por lo tanto, respondemos a esta pregunta como que necesitamos pues 10 cuadrados de 2 centímetros por lado. Bien, otra forma de, pues, de resolver este ejercicio podría ser de pronto pues dividiendo cada lado de este rectángulo entre este valor que está aquí, que sería pues 2 centímetros. Miren, ¿por qué? Porque nos pide pues que justamente cada cuadrado mida pues 2 centímetros por lado. Por lo tanto vamos a dividir en este caso cada lado de este rectángulo pues entre 2 centímetros. Entonces pues dividimos aquí, miren, la base pues que sería 10 centímetros, dividimos para 2 y nos da pues 5. Luego la altura, que sería en este caso pues 4, la dividimos entre 2 y eso nos da pues 2. Luego nos queda aquí multiplicar simplemente estos dos valores de acá, es decir, sería entonces la multiplicación de 5 por 2, que nos daría entonces 10. Y eso sería pues la cantidad de cuadrados que se requieren pues para armar este rectángulo. ¿Sí? Tenemos pues la respuesta que está en esta parte de acá. Muy bien. Luego nos piden pues acá hacer una reflexión en base pues a este resultado, ¿no? A este ejercicio que hicimos. Dice aquí: reflexiona respondiendo a la siguiente pregunta. ¿De qué manera el conocimiento sobre el cálculo de perímetro puede ser de utilidad para la vida cotidiana? Ya, entonces aquí nos piden pues que contestemos de qué forma, ¿no?, nos puede ayudar a nosotros pues el cálculo del perímetro en actividades pues de nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Yo he colocado aquí pues la primera parte que dice: para determinar la cantidad de material necesario para cercar un jardín, un terreno o el patio de la casa. Entonces, imaginen ustedes que pues necesitan en su patio, en su jardín, pues cercarlo, y deben comprar para ello pues tal vez de piola, tal vez alambre. ¿Sí? Entonces se requiere saber el perímetro de ese jardín para saber cuánta cantidad de piola o de alambre hay que comprar. Otra aplicación puede ser, por ejemplo, para colocar un cuadro en un determinado lugar de la casa. Necesitamos saber el perímetro para saber en qué lugar podemos colocarlo. Claro. Entonces, si vamos a colocar un cuadro en una pared, necesitamos saber pues el perímetro para saber dónde quedaría mejor, ¿no?, para que no nos sobre ni nos falte espacio. Y otra parte he puesto aquí cuando mamá pues desea pegar encaje en un mantel, por ejemplo. Ahí necesitamos saber el perímetro para saber qué cantidad necesita de encaje. Claro, recuerde que el encaje se pega pues en el contorno, ¿no?, en el perímetro de un mantel. Entonces en este caso nos conviene pues saber el perímetro de ese mantel para saber la cantidad de encaje que mamá utilizaría para pues pegar en ese mantel. Bien, aquí he puesto pues algunas situaciones, ¿no?, algunas formas, algunas maneras en que pues el conocimiento del cálculo del perímetro nos puede ayudar o puede ser útil en nuestra vida cotidiana. Ustedes pues pueden colocar sus propias respuestas y usar pues esto como una guía. Luego nos piden acá ahora, dice: reflexiona y contesta en tu cuaderno. ¿Cuál es la importancia de la ciencia y tecnología para la evolución de la sociedad? Pues bien, aquí nos preguntan pues justamente que cuál será pues la importancia, ¿no?, de la ciencia y la tecnología pues en el avance, ¿no?, en la evolución de la sociedad. Y en este caso he contestado pues que la importancia de la ciencia y la tecnología en la evolución de la sociedad es clave, miren, ya que gracias a sus múltiples invenciones la sociedad ha ido evolucionando progresivamente. La sociedad está invadida por los productos de la ciencia y la tecnología: el teléfono celular, el horno microondas, la televisión, los electrodomésticos, las naves espaciales, los satélites, los medicamentos, los automóviles, los instrumentos de diagnóstico clínico, como tantas otras cosas, son artefactos tecnológicos, miren. Y es así en estos objetos donde es más evidente la idea de que las sociedades avanzan, miren. Y eso nos hace ver entonces que todo lo que vemos a nuestro alrededor está pues justamente relacionado con la ciencia y tecnología. Y esto pues también nos muestra que pues la ciencia y tecnología es muy importante en la evolución de la sociedad. Hasta aquí pues esta actividad número 2. Vamos con la siguiente actividad. Y acá pues tenemos la actividad número 3, que dice estructura social y vida cotidiana en la colonia.
Dice acá que el colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado dominante al invadir otro territorio, pues la colonia, para explotarlo, tomando sus riquezas, región, recursos, entre otros. Bien. Entonces acá nos piden, pues, en base pues a esta parte, dice, responder pues esta pregunta de acá que nos dan. Luego acá nos piden pues que leamos sobre el orden colonial en un texto pues de sexto año de educación general básica, en las páginas pues 18, 19 y 20. Luego nos piden pues realizar un collage. Luego aquí responder una pregunta. ¿Sí? Luego pues acá nos dan además pues una pues información adicional. Bien, entonces vamos a hacer pues justamente esta parte de la actividad número 3 que dice estructura social y vida cotidiana en la colonia. Si acá responde la pregunta en tu cuaderno: ¿por qué los españoles conquistaron otros territorios? Bien, en este caso pues yo he colocado aquí que lo hicieron pues para expandir los territorios europeos, su comercio, economía y evangelización. Bien, pues yo he puesto ahí pues esta respuesta, ¿no?, del por qué los españoles pues conquistaron otros territorios. Luego nos piden acá que se realiza un collage, ¿no? Por aquí nos indican que es un collage. Dice que pues se trata de usar y pegar diversos materiales para comunicar una idea. Entonces este collage es sobre la sociedad colonial. Para crearlo puedes recortar imágenes de periódicos, revistas o dibujar y así comunicar lo que aprendiste de la sociedad colonial. Claro, en las páginas que nos pedían pues leer del texto, ¿verdad? Y en este caso pues he colocado un collage pues sencillo, ¿no?, para que ustedes tengan pues una idea de cómo hacerlo. Aquí en el centro pues he colocado pues el título de este collage. He colocado aquí pues esta pirámide, así que nos da pues de las clases sociales que había en ese entonces en la colonia. Aquí he pegado pues algunas imágenes, ¿sí?, alrededor pues de esa pirámide. Ustedes recuerden pues usar lo que ustedes tengan después disponible, ¿no?, recortes de periódicos. Pueden ustedes mismos dibujar si así lo desean y pues hacer su collage para esta parte. Luego dice acá, responde la siguiente pregunta en una hoja: ¿qué otras ciencias pueden ayudar a comprender la estructura social y vida cotidiana en la colonia? ¿Y por qué? Bueno, en este caso, primero yo he puesto aquí la estadística. Bueno, por ejemplo, para establecer el índice de crecimiento poblacional, mediante estos datos podemos establecer el comportamiento de la sociedad en varios aspectos. Entonces aquí la estadística pues nos permite pues representar datos, ¿no?, numéricos, ¿no? Un ejemplo puede ser pues la población. Otro dato puede ser en cambio también pues de la cantidad de españoles y mestizos que hay en cierta parte de la colonia, y así no podemos obtener pues datos mediante la estadística para poder comprender la estructura social, ¿no? Otra ciencia que podría ser pues entonces la anatomía, que nos permite pues establecer la estructura de los seres humanos y establecer ciertas características de las personas de la colonia. Entonces aquí nos podría pues seguir mucho la anatomía. Además la economía, dice, al ser una ciencia social que estudia la explotación, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, permite comprender las condiciones económicas de las personas de la colonia. Entonces aquí yo he colocado pues estas tres ciencias, ¿no?, que también nos ayudan a comprender la estructura social y la vida cotidiana en la colonia. Ustedes pueden colocar más ciencias que de pronto pues también pueden ayudar a esto, ¿no? Vamos ahora pues a revisar la siguiente actividad. Y tenemos pues acá la actividad número 4, dice vestirme de colores. Y es una actividad pues de educación cultural y artística. Dice, ¿sabías que mediante el desarrollo de la imaginación aumentas las capacidades relacionadas con el manejo del lenguaje artístico, dominio y control del cuerpo para la expresividad y expresiones emocionales? Dice acá ahora, en nuestro entorno contamos con diferentes vestimentas, sea por cultura o tradiciones de nuestros antepasados. Para saber más sobre esto, conversa con personas adultas de tu familia. Entonces, miren, aquí la clave nos piden ahora pues conversar con las personas pues adultos de nuestra familia en base pues a las diferentes vestimentas, ¿no?, que hay pues en nuestro entorno, sea por cultura, por tradiciones, ¿no? Esto va a depender mucho pues del lugar en donde ustedes pues se encuentren, ¿no? Puede ser que ustedes están cerca de alguna comunidad indígena, etcétera. Entonces ahí puede haber pues variedad, ¿no?, de vestimentas. Entonces luego que conversemos con nuestros familiares, pues nos piden ahora hacer estas actividades de acá. Vamos pues justamente a realizarlas. Recuerden pues que era justamente la actividad número 4, vestirme de colores. Y decía,
Dibuja una vestimenta basándote en las conversaciones e investigaciones anteriores para que luego dibujes una vestimenta propia de tu época. Recuerden que pues nos pedían que conversemos, ¿no?, sobre pues diversas vestimentas que pueden haber en nuestro entorno, tal vez por tradición o tal vez por cultura, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a justamente hacer eso, ¿no? A pues dibujar, ¿no?, vestimentas basadas en eso. Entonces aquí, bueno, yo al conversar con mis familiares me han pues indicado que así se vestían antiguamente. Miren, también podemos colocar de esta forma, ¿sí? Y nos piden aquí también recordar pues, o que recordemos utilizar materiales disponibles en casa, ¿sí? Eso pues es lo fundamental. También pueden pues dibujar algo de esta forma, ¿no?, que es tradicional, ¿sí? Puede ser que sea su caso, que ya pues cerca de ustedes alguna comunidad indígena, pueden ustedes dibujarlo. O pues alguien de pronto por ahí de su familia les conversó acerca de la vestimenta que había de pronto en la antigua Roma. Miren, puede ser. Bien, luego pues dice acá, bueno, nos pedían en este caso pues dibujar una vestimenta propia de nuestra época, dice, miren, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a dibujar la vestimenta pues de nuestra época, ¿no? De esta época actual, ¿cómo es? Bueno, tal vez podrían hacer un dibujo de esta forma, tal vez podría ser así. De pronto, si ustedes viven alguna parte del Ecuador, donde pues tengan algún tipo de vestimenta específica, ¿sí? Tal vez pues en Esmeraldas, tal vez en Manabí, de pronto en Quito puede ser, o en La Tacunga, o en Saraguro, en Otavalo, etcétera. Eso depende pues donde ustedes se encuentren. Pueden ustedes pues hacer una vestimenta propia de su época, ¿no? También puede ser de pronto pues algo así, o incluso pues puede ser de esta forma, ¿sí? Eso pues recuerden que es de acuerdo a su propia pues circunstancia, su propia pues realidad. Bien, luego pues en esta parte nos piden ahora, escribe en tu cuaderno el antes y el ahora de las formas de vestir. Bien, entonces aquí nos piden pues escribir, ¿no?, como nosotros vemos el antes y el ahora de la forma pues de vestirse. En mi caso pues yo he colocado lo siguiente, miren aquí, en cuanto pues al antes, yo he puesto aquí que pues antes se vestía de forma muy sobria, los hombres con traje oscuro y las mujeres con vestido que tapase todo el cuerpo. En aquella época estaba mal visto destacar, es decir, mostrar demasiado, no estaba pues mal visto en la antigüedad, miren, por eso pues ahí, o los atuendos que usaban pues cubrían casi todo el cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Bueno, entonces respecto de ahora yo he colocado pues lo siguiente, que ahora pues vestimos con relativa libertad. La globalización ha causado que se adopten nuevas modas y estilos en la vestimenta. Claro, hoy en día pues si ustedes salen a la calle o ven en la tele pues hay diversas modas, ¿no?, de vestimenta, ¿no? Ahora pues parece que no hubiera realmente provisión de nada en cuanto a la vestimenta, ¿verdad? Entonces aquí ustedes van a hacer un dibujo de pronto pues de la forma actual también de vestirse. Yo he colocado pues algo así, ¿no?, que pues un poco nos destaca cómo nos vestimos ahora, ¿sí? Y recuerden pues todo esto ustedes guardarlo pues en su portafolio. Muy bien, pues aquí regresamos pues a la ficha. Notemos pues que en este caso viene ya una actividad de inglés, ¿no?, que dice aquí pues Food in Space, ¿sí?, que pues vamos a resolverla pues en otro video, vamos a subirla pues al canal. Y luego pues tenemos acá las actividades de la semana 4, que las veremos pues obviamente la próxima semana en otro video. Muy bien, pues así llega al fin este video de esta semana 3 del proyecto 4 para la básica media. Espero pues que haya sido muy útil este video para ustedes. Recuerden que es una sugerencia nada más de las actividades. Ustedes pueden pues tomar lo que les sirva de este video y lo demás pues colocarlo de acuerdo a su propia realidad. Bien, no olviden pues colocar sus comentarios y sugerencias. Gracias a todos pues por visitar el canal. Nos veremos pues en el siguiente video.